¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo soy Diana Alvarado y esto es Política de hoy. Vamos a tratar en este programa que estamos transmitiendo a través de las redes sociales y de la página de Facebook Diana Alvarado MX, pues los temas más polémicos, interesantes y relevantes de la política nacional y de la política también estatal. Y para ello saludo con mucho gusto a mi amigo y colega Víctor Hugo Acevedo. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes y qué gusto saludarte, Diana, y a todo el auditorio en este espacio que la verdad pues nos ayuda a entender más sobre los procesos que se vienen, que son muy interesantes. Por ahí dicen que la situación electoral ya comenzó, pero pues hay que entender bien las circunstancias de todos los frentes, de todos los partidos, y bueno, pues en este espacio hemos logrado concretar justamente este objetivo, pues para toda la gente que nos sigue a través de la conversación digital. Sí. Y también le doy la bienvenida a esta reunión virtual a mi amigo y especialista en materia electoral, Jorge Manrique Centeno. ¿Cómo te Muchas va? gracias, Diana. Un saludo, Víctor Hugo. Pues estamos aquí a la orden de este tema, pues tan polémico, ¿no? Siempre la materia electoral es un temas sumamente polémicos. Sí, y bueno, es que estamos viendo esta situación que se ha generado desde hace más de un mes, más ya desde hace muchas semanas, en el que Morena y sus aliados, por un lado, y PRI, PAN, PRD, por el otro, pues están llevando a cabo procesos internos para seleccionar a sus representantes que van a ser próximamente los candidatos a la presidencia de la República en el 2024. Pero hay una diferencia desde mi punto de vista, porque hay muchos que opinan que tanto aspirantes como partidos políticos ya están fuera de la ley. Otros, de la ley electoral, claro. Otros consideran que se trata de actos anticipados de campaña y otros más consideramos que simplemente se están haciendo públicos los procesos de selección de abanderados que antes pues se hacían de manera privada, de manera cerrada, con los famosos tapados. Entonces, esto ha generado diversas posturas y vemos que hay muchas opiniones y también mucha participación y mucha politización. ¿Tú qué opinas, Jorge? ¿Cómo ves estos procesos? Sí, como comentarte, sí estamos viviendo un momento inédito, pero bueno, no tampoco es tan inédito, ¿eh? O sea, ¿No? recurrentemente cada 6 años existen diferentes posicionamientos, diferentes formas de ser de los partidos políticos. A mí en esta primera participación me gustaría comentar en cuanto a este tema de que el derecho electoral ha sido rebasado por una realidad. Ese ya es un tema que está a la vista de todos. Evidentemente, en el momento que el presidente AMLO, con todo el poder de las mañaneras, dice que tiene corcholatas presidenciales, prácticamente pues destapa un proselitismo político. O sea, si hay un proselitismo político, cubierto o encubierto, de hecho hay determinaciones que sí enmarcan que sí existe proselitismo político, de hecho en las elecciones locales del 2022. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de sancionar la norma electoral, como está diseñada, no permite una sanción ejemplar. ¿En qué han terminado todos los procedimientos sancionadores? Es de que se da vista a las contralorías internas. Y hasta ahí ha quedado el asunto. Pero de fondo me parece, y esto es una apreciación personal, es que el marco electoral ya debe de readecuarse y debe readecuarse de manera urgente, o situación que no se va a realizar, porque la readecuación del marco está en la cancha del Poder Legislativo, están los partidos políticos, y por otro lado hay una sociedad civil que no empujó en el momento adecuado. En eso yo también asumo la culpa, y todos los analistas, no empujó una reforma electoral que fuera al fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto en materia electoral? Lo que está afuera de lo electoral. Lo fundamental en la materia electoral es el dinero que está debajo de la mesa, la fiscalización, el financiamiento de las campañas electorales, etcétera, etcétera. Si nosotros nos fijamos,
en todo el año pasado y este año, ese asunto prácticamente no se discutió formalmente, ni en las mesas que se formaron, ni hubo estudiosos en la materia que analizaran. Ese tema para mí es el tema fundamental. Entonces, ¿qué pasó? Perdimos el tiempo, y ahorita se habla de un proceso inédito, y no es cierto, no es un proceso inédito porque Morena, en el Estado de México, con Delfina Gómez, la había nombrado responsable de la defensa de la 4T, así se llama, ¿no? Es responsable. Coordinadores, son coordinadores, sí. Coordinadores, pero Hugo, aquí todos sabemos que esos coordinadores van a ser candidatos. Sí. Y todos sabemos que del coordinador nacional va a salir el candidato. Y por otro lado, tenemos un responsable nacional del Frente Amplio, que son los partidos ahora de oposición, y todos sabemos que de ahí van a salir los candidatos a nivel presidencial. Entonces, en estarle dando vueltas y vueltas al asunto, no nos vamos al electoral. Y lo que yo quiero comentarles es de que en el Estado de México ya existía esa figura y Delfina al final del día quedó como coordinadora, como candidata, y ahorita ya es gobernadora. Pero ¿qué lo diferencia de ese momento? Que es ese proceso interno que no está previsto en los estatutos de los partidos políticos, ni del PAN, PRD, ni de PRI, ni de Morena. Estos procedimientos para seleccionar a su coordinador no existen dentro de los estatutos. Eso es inédito. Pero en el caso del Estado de México, se avaló, el tribunal lo avaló porque estaba dentro del periodo del proceso electoral. ¿Qué es lo inédito? Ahí sí es inédito, de que estamos en una temporalidad diferente al inicio del proceso electoral federal que empieza en noviembre, la tercera semana de noviembre. Eso es lo inédito, pero estamos en un proceso que viene desde el año pasado. Entonces, yo creo que aquí la discusión debió hacer, aunque lo hubiera, no existe, ¿se regulan estos actos o no se regulan estos actos? Pero ahí debió haber sido una determinación jurisdiccional. Y para ver la complejidad, yo sí le comentaría a los cibernautas, a ustedes, que vean la sesión del Tribunal Electoral del 19 de julio, donde se habla del proceso del Frente Amplio por México, y vean la discusión de los magistrados. De hecho, empieza a partir de 1:14 para los cibernautas. La verdad vale la pena, es más de 1 hora de discusión entre los magistrados. Al término de 1:15 que dura esa sesión, donde se discute este tema por parte del Frente Amplio, donde emiten esa convocatoria, uno se queda con un sabor de boca de decir, bueno, ¿qué se va a hacer? Porque si los magistrados no se ponen de acuerdo. Yanino Otalora, la magistrada ponente, que por cierto votan en contra de su proyecto, para ella estos procedimientos están totalmente fuera de la ley, son indebidos, vulneran la contienda electoral, etcétera, etcétera. Para los otros magistrados dicen que no, que forman parte de la autoorganización de los partidos, de los procesos democráticos internos, y por tanto no le dan la razón. Y a partir de esa sesión es cuando le devuelven la pelota al INE, donde dice, bueno, ahora regúlame a través de lineamientos esos procesos democráticos internos de todos los partidos políticos. Ahí lo único que sí, ya nada más para no alargarme en esta participación, sí, es que me llama la atención es que el único que no ha participado en este tipo de cuestiones es Movimiento Ciudadano. Y eso me parece que es una estrategia política, y yo creo que ahí sí hay que ver cómo va a seguirse manteniendo Movimiento Ciudadano. Es muy interesante, Jorge, que abres justamente el espectro de este tema, porque luego de que estamos en los días en los que Morena y sus aliados definan quién sería la coordinadora o coordinador de esta defensa de la 4T, es justamente Marcelo Ebrard, ex canciller, quien ha, pues, de alguna manera hecho más guiños hacia esa circunstancia, luego de que recordemos también que Dante Delgado, quien es el dirigente del Movimiento Ciudadano,
y Andrés Manuel López Obrador tienen una historia juntos desde 2006, en el que pues son precursores de esta línea política que hoy vemos como movimientos que son básicamente el empoderamiento o quienes van a extinguir la figura de los partidos, o va para allá esa tendencia, y que como bien compartes, luego de que no hay este proceso del movimiento ciudadano, pues se vislumbra esa posibilidad, más aún porque es Claudia Sheinbaum quien aparece pues a todas luces todo el tiempo por arriba de todas las encuestas, por lo menos en esta circunstancia de Morena y sus aliados. Sí, bueno, estás en lo cierto, y también, bueno, comentarte que todo esto, bueno, antes estábamos platicando de que pareciera que ahorita hay dos bandos, ¿no? O sea, los buenos, los malos, dependiendo si tú estás en los buenos o estás en los malos, y hay descalificaciones. Yo creo que aquí lo que impera es esto de que el marco jurídico está completamente rebasado. Ya esa es una realidad, se tiene que readecuar, no alcanzó el tiempo, esa también es otra realidad. Sí es conveniente estos lineamientos, y lo que dice Víctor Hugo y con el cual yo coincido es lo que hay que darle seguimiento como analistas es al tema de Movimiento Ciudadano, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el Movimiento Ciudadano se ha mantenido al margen de todo esto y ha estado impugnando, y el tribunal en ciertos momentos le ha dado la razón. No sé si su estrategia jurídica electoral sea al final del día, si no ganan la elección presidencial, impugnar por una nulidad, pero bueno, eso es lo que tenemos y es lo interesante. Y hay que recordar que todo esto inicia en el 2006, eso también hay que recordar, la historia nos da una lección. Inicia, no sé si recuerdan aquella frase que decía, es un peligro para México, es un peligro para México, donde el presidente, actual presidente de la República, con el movimiento que empieza a encabezar, genera todo una transformación del marco jurídico, que es el nuevo modelo de comunicación política, todo esto que ahorita conocemos, pero realmente ya está rebasado. Las redes sociales es una realidad que no estaba en el 2006, ya rebasaron completamente. Entonces, limitarte, decir ahorita que va a haber asambleas informativas para la coordinación de la 4T en un lugar cerrado donde nada más estén los militantes. Espérame tantito, pero sí puedes manejar tus mensajes en redes sociales. Pues eso es como, creo que es parte del problema, ¿no? Que estamos viviendo, y de la complejidad que esto denota. Y ya nada más para también hacer este comentario, es que los partidos políticos naturalmente están en su lucha por el poder político. O sea, ellos van a seguir en esa lucha política y no hay ni buenos ni malos. Entonces yo creo que ahí también hay que aclarar. Están haciendo lo que quieren y lo que pueden, ¿no? Bueno, pero mira, aquí hay una cuestión. Yo sí coincido contigo en que los partidos políticos, los aspirantes y los mismos ciudadanos han rebasado ya por mucho la ley electoral. El marco electoral que nos rige no está dando la respuesta que se necesita o la respuesta para los magistrados para que puedan actuar. Pero a mí me parece que es mejor para la sociedad este tipo de procesos abiertos, transparentes, en donde se hable de los aspirantes, de lo que se hable de las intenciones, de sus propuestas, que como se manejaban antes los partidos políticos, que a puerta cerrada, pues hacían sus negociaciones, sus acuerdos, se repartían las candidaturas y ya después daban a conocer el nombre de su favorito, de su abanderado. Pero yo veo que hay un problema todavía peor desde mi punto de vista. Aparte de que el marco electoral ya está, pues, como se dice, obsoleto, los partidos políticos están recurriendo a los tribunales electorales para presentar sus quejas. ¿Por qué? Pues no les parecen que si el método, no les parecen las declaraciones, que si una queja por violencia de género, incluyendo al presidente, que si esto, que si lo otro, y los órganos electorales están dando respuesta a estas impugnaciones, pero a mí me parece que todo lo están tratando de prohibir, de censurar. Es decir,
Hay una queja del PAN en contra de Morena porque van a realizar eventos masivos, los aspirantes. Y los órganos electorales dicen, no, no pueden hacer ese tipo de eventos masivos, no pueden hablar de propuestas, no pueden hacer llamados al voto. Bueno, o sea, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden y no pueden. O sea, ante los problemas, la respuesta de las autoridades electorales es prohibir las cosas. Y eso está derivando en actos de censura, desde las más altas instancias electorales para todos los ciudadanos. Y yo creo que sí están coartando nuestra libertad de expresión y nuestros derechos políticos, tanto para informarnos de qué es lo que propone cada aspirante de uno y otro bando, como para expresar lo que opinamos de esas propuestas, ¿no? ¿O tú cómo ves esta situación de censura de los órganos electorales? Pues mira, tiene varias lecturas, una parte de lo que tú comentas, pero me parece que también la efectividad de las sentencias no son contundentes, en decir, no pueden por esto, y va esta sanción, ¿no? Pero el Tribunal Electoral jurisprudencialmente no ha creado, que lo pudo haber creado en su momento procesal, pero ahorita ya no, ya por los tiempos ya me parece, ya es más por esta integración, no creo que se va a dar. Yo creo que sí se pudo haber caminado por ese camino, dado que la inercia del legislador tiene otra inercia, perdón, pero no, las sentencias del tribunal no han sido contundentes, son a toro pasado, y a toro pasado, inclusive hace dos sesiones todavía están resolviendo lo de la revocación de mandato. ¿A quién le sirve eso? ¿A qué? ¿Cómo para qué? Sirve eso? Sí. Porque no, temporalmente, pues ya, yo la escucho, ya hasta le pongo a recorrer y escucho otro tema. No hay una efectividad. Ajá. En una sanción ejemplar. Yo creo que si va a ser rigorista, pues vámonos rigoristamente y sanciona ejemplarmente. ¿Qué ha hecho? Nada más da vista a las contralorías y hasta ahí se ha quedado. Situación que ha permitido que esto vaya caminando, y volvemos al mismo punto, los partidos políticos van a seguir caminando, y no es que sean buenos o malos, que sean neoliberales y que sean de derecha, de izquierda, no, los partidos políticos está en su naturaleza, van por el poder político y hay que ponerle diques, pero también esto tiene que ver con el nivel de democracia procedimental que tenemos, o sea, tenemos una democracia que funciona bien procedimentalmente, organiza, pone las urnas, etcétera, etcétera, pero no va más allá, el Tribunal Electoral tampoco va más allá, entonces estamos en un sistema viciado, que le estamos dando vueltas, vueltas y vueltas, y aparte nuestra idiosincrasia, pues también tiene que ver mucho con este tema, que le damos la vuelta y le damos la vuelta, y entonces cada 6 años a nivel local y a nivel federal estamos en ese dar vueltas, estar dando vueltas. Yo por eso en unos ensayos que titulé El Frankenstein electoral, ¿quién entiende en sus cabales al sistema electoral, con una normativa general, una normativa local y aparte jurisprudencias para casos concretos, ¿no? Entonces, y aparte, Jorge, dentro de esto que comentas, la ruta mediática es una, porque es la que entendemos a través de los medios de comunicación, redes sociales, o es la que percibimos, pero como bien nos compartes, la ruta jurídica termina siendo otra. Y solo para aterrizarlo de lo nacional a lo local, porque tiene mucho que ver también en este momento que sin duda el proceso interno de Morena es el que va a marcar cómo se va a desdoblar este proceso electoral en lo nacional. Y aquí es donde vienen las sorpresas, porque al proceso al que se enfrentarán estas corcholatas es al de las encuestas. Y este tema de las encuestas, pues nos lleva también a la selección de los candidatos, candidatas también a niveles locales. Esta proporción de encuestas ayuda, abona, define, o saldrán todos más enojados, en tu perspectiva. Pues mira, yo lo que creo es que en todos los procedimientos internos, pues generalmente no se logra el consenso de los resultados. Eso también está en la naturaleza. Siempre pasa. Siempre pasa. Pero yo me iría un poco más allá
pensando en las autoridades electorales locales de cada uno de los estados. Y vuelvo a poner como ejemplo, y la verdad sí les solicitaría, o sí creo que estaría bien que ustedes vean esa sesión del 19 de julio y vean el nivel de discusión donde los mismos magistrados no hay un posicionamiento unánime sobre un tema tan polémico. Desde ahí estamos hablando de la gran complejidad de este tema que nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora, esto trasládalo a nivel local. Yo me imagino que aquí los compañeros a nivel jurisdiccional, cuando no hay una claridad jurisprudencial, porque estamos hablando del órgano máximo, pues yo creo que desde ahí empieza el asunto. Si hay una claridad, porque finalmente esta magistrada, que también me gustó mucho su participación, ella establece también claramente de que todos estos procesos internos democráticos no están previstos en la normativa de ningún partido político, de PAN, PRD, ni de Morena, pero se están haciendo. Entonces, pero eso es malo, Jorge, eso es malo. Lo que confunde más, me parece, es que desde que se presentó el primer hecho, jurisprudencialmente, se hubiera abonado a estos lineamientos que acaban de salir. Y ya conocías tú, yo creo que sí es necesario estos lineamientos, sí es necesario que se defina que no debe haber dinero, uso de recursos públicos, sí es necesario que se fiscalicen estos procedimientos internos, es súper fundamental que se fiscalicen, pero por el otro lado tenemos la realidad de que, no sé si me escuchan bien porque ya se me cayó esta cosa. Perfecto, sí. Sí, ya vimos. Okay. La realidad es que no se sabe qué hacer por ejemplo, dicen que los procesos democráticos internos deben enfocarse a la militancia. ¿Cómo te vas a enfocar a la militancia si se están transmitiendo por redes sociales? Así es. Y además están hablando de una simulación, abiertas, ¿no? Las encuestas son abiertas, no solamente para los militantes. Estamos hablando de una simulación que son parches, es a lo que voy, son parches y no se va al fondo del asunto. Para mí el fondo del asunto en materia electoral es el dinero que está debajo de la mesa, el dinero que ocurre en las campañas electorales, el dinero del narcotráfico, el dinero del crimen organizado. Ese es el fondo del asunto. Y coincido contigo, Diana, es que se tiene que liberalizar el sistema. O sea... Sí, pero bueno, ese tema de fondo que tú mencionas, pues está previsto en la ley. Sí está previsto, está prohibido. ¿Tú has visto alguna actuación a nivel nacional o...? La FEPADE pasó por la noche en todos los estados, ahorita está pasando por la noche, las FEPADES locales, ahí me parece que... bueno, ese es el tema, no estamos aplicando la ley en ese aspecto, no se están realizando, no se están aplicando las autoridades electorales a revisar el financiamiento. Pero es que volvemos a lo mismo, las autoridades electorales organizan la elección y creo que la organizan bien. Ponen las casillas, hacen todos los sistemas. Bueno, más o menos, Pero bueno, en términos generales, ahí va saliendo. Termina un consejero, cambian otro consejero y la verdad ya no pasa nada. O sea, hay gran capital humano en los órganos electorales y jurisdiccionales. Lo que me parece que se debe a la sociedad es este marco jurídico, pues ya hacer una gran discusión nacional. De hecho, en uno de los ensayos yo lo propuse, hacer una gran discusión en nacional, no nada más con expertos en materia electoral, que también ese es otro tema. O sea, si el gran tema son las redes sociales, pues no convocan a expertos en redes sociales, no convocan expertos en materia de violencia, psicólogos en materia de violencia política en razón de género, que creo que también ahí se tiene que clarificar muchos aspectos, y hay grandes temas. Evidentemente ya no alcanzó el tiempo y creo que con los lineamientos que emitió el INE, yo creo que sí se avanza algo para un tema futuro que va a ser va a seguir siendo el gran tema en las elecciones locales, ¿no? Jorge, Diana, si les parece, propongamos también hablar sobre los temas locales, porque es sumamente confuso revisando y leyendo los datos para el tema de los géneros, que pues también será uno de los análisis en los grupos políticos.
y si nos puedes ayudar a entender un poco más, porque, por ejemplo, las dudas que tienen que ver que cuando va hombre, por ejemplo, en un municipio como Bacalar, de ahí se desdobla que tendría que ser mujer hacia otros municipios. O sea, estas referencias o estas radiografías, ¿a qué se debe y cómo podemos entender cómo se van a repartir estos acuerdos en los diferentes grupos políticos y partidos? Sí, mira, yo creo que parte, creo que uno de los temas que yo compartía en la iniciativa presidencial es precisamente que todo eso de las acciones afirmativas las plasmaba la ley. Desafortunadamente, pues como sabemos, tanto lo que llamábamos como el A y el B, pues fue impugnado, no procedió. Y yo creo que uno de los temas fundamentales donde se ha avanzado es en las cuotas de género, ¿no? Hay diferentes cuotas de género para asegurar que estos sectores minoritarios puedan acceder a las candidaturas. Ahora, a esto se agregan otros factores que tienen que ver con los niveles de competitividad que se le llaman, que eso también hace más difuso la materia electoral. Y bueno, yo lo que te podría comentar es que sí es un gran acierto las cuotas, las acciones afirmativas a favor de estos sectores, las mujeres, los discapacitados, etcétera. Yo creo que se avanzó mucho. Lástima que no procedió, que fue en su totalidad, no se avanzó en esta reforma constitucional ni legal, porque me parece que en ese tema sí abonaba a la mayor claridad. Ahora, lo que tenemos es que estas acciones afirmativas se otorgan con base en sentencias y en precedentes jurisdiccionales, ¿no? Eso es lo que yo te podría comentar y tiene que ver igual con estrategias de los partidos políticos. En el caso de las mujeres siempre se va a prever, porque hay una situación de desventaja histórica de que la encabece una mujer la candidatura de los partidos políticos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te podría comentar. Es un tema también sumamente complejo, porque, pues, por ejemplo, a mí me decía un amigo, ¿por qué si yo soy hombre ya, por qué ahora una mujer, siempre una mujer, etcétera? Le digo, finalmente se trata de un tema de una desventaja histórica de la mujer y así hay que entenderlo. En la zona indígena, obviamente también, hay que luchar mucho con esto que le llaman la adscripción, que creo que ahí también entra mucho el estudio de Jorge Manrique se quiere postular como candidato indígena, no, cuidado, ¿no? O sea, tú no eres indígena por esto. O de diversidad, ¿no? Porque también hemos visto ese escenario en otros estados. Quieren meter gol, y esa es la realidad. Y si tú no impugnas, exactamente, y en todas las cuotas, o sea, creo que en la de joven, pues no, es la única que no se puede, ¿no? Pero en todas, se han conocido casos donde se adscriben, porque es una adscripción personalísima, y sucede que no es así. Pero todo eso también forma parte, qué bueno que lo comentas, de lo que se debe de avanzar y lo que se debe de estudiar y se debe de precisar. Y esa es una labor en la que todos debemos de participar y donde también se tienen que analizar los precedentes existentes. Ese es un gran tema, Ese es un gran tema. Las cuotas de género vienen, yo de hecho hice mi maestría sobre ese tema desde el 94 y es uno de los grandes temas que se ha avanzado, pero me parece que todavía nos hace falta. Todavía falta cuotas de género. Mucho. A mí me parece que desde otro punto de vista, las cuotas de género también son como una especie de camisa de fuerza para los partidos políticos, ¿no? Porque... No, yo creo que son necesarias. La paridad, la verdad, sí es necesaria, sí se tiene que seguir. Sí, claro, la paridad de género, sí, por supuesto. Las cuotas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se tiene que seguir avanzando y me parece que lo que debe de irse más acompañando es luchar contra los estereotipos del género, contra la violencia de género. Entonces, como que son grandes temas que no nada más las autoridades electorales y los partidos políticos, sino debe de haber una construcción social de lo que debemos hacer y lo que queremos hacer en esos grandes temas. Pero entonces sí reflejarán, o sea, estas cuotas de género sí ayudarán a una mayor
pluralidad, a una mayor inclusión de todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Y también parece que preguntarnos si las van a respetar, porque también habría que decirlo, porque muchas de esas circunstancias a veces terminan por no aplicarse. Pero fíjate que Sí, Hugo, yo lo que he visto es que en algunos otros estados que cuando se existen estos temas, que hay personas que se autoascriben, y yo creo pues ahí es inmoral, ¿no? Decir que yo soy, pertenezco a un grupo cuando no lo soy, pero nada más por alcanzar un fin político, una candidatura, pero yo creo que ahí sí funcionan bien las redes sociales, me parece. Y ahí me parece que los órganos electorales deben de actuar de oficio, o sea, no mediando una denuncia, sino de oficio, y me parece que así han estado actuando. Es un gran tema. sí, Evidentemente hace falta mucho por hacer. Yo le apostaría también a la cuestión de eliminar todos los estereotipos de género. Yo creo que venimos cargando muchos estereotipos de género, y yo creo que ahí ustedes juegan un papel fundamental de lo que hay que hacer, ¿no? A futuro. claro. Sí, Víctor, Pues tu conclusión interesante de este tema. esta conversación. La verdad que es importante seguir generando este diálogo circular, sobre todo con la ciudadanía, porque si bien, como hemos analizado el día de hoy, quienes nos dedicamos al análisis, tenemos muchísimas dudas al respecto, cuando salimos a la calle y preguntamos por quién se va a votar, porque al final las elecciones se ganan con votos, es ambiguo y pues seguirá visibilizándose panoramas bastante confusos, de los cuales pues estaremos pues puntualizando y revisando también minuto a minuto en este proceso electoral, que será sin duda la madre de todas las batallas, porque no sé si coincidas. Sí, Sí, yo creo que este totalmente. proceso electoral, yo creo que, y aparte es inédito, la verdad, cómo se vienen dando muchas situaciones, la lucha política de los partidos políticos. O sea, aquí el problema, para precisar con los cibernautas, es el problema de temporalidad. O sea, para que quede claro, el problema de temporalidad señala que los procesos de los partidos políticos se deben de llevar a cabo cuando inicie el proceso electoral. Entonces, ahí es donde empieza el primer problema. El proceso electoral federal empieza en noviembre, en la tercera semana de noviembre. Entonces, esto no está previsto. Entonces, desde ese punto de vista, la ministra, la magistrada Yanino Talora tiene razón, pero también tienen razón los otros magistrados. O sea, realmente ya se está viviendo, está rebasando todas las instituciones. Así Entonces, ¿qué es. es lo que apuestan ellos? A la regulación, pero es una regulación que realmente es mínima, porque si nos damos cuenta cómo se configuran los actos anticipados de precampaña, cuando hay un llamado expreso al voto, o llamar a que voten por mí o en contra de otra persona. Entonces, eso nunca lo vamos a ver en todos estos procesos democráticos internos, porque le dan la vuelta a los partidos políticos. Hablan de todo: yo soy Augusto, yo soy el carnal, yo soy esto. Hay proselitismo, sí hay proselitismo, pero nunca cumplen con lo que estipula la norma. No sé si me dé a entender. No, Sí, Se no se, están yendo a claro. las coyunturas, ¿no? Más bien lo no se están haciendo en esa configura, base, no se claro. configura un llamado expreso al voto, o por mí o en contra de mí, o no se configura utilizar la plataforma electoral de un partido político. De hecho, hasta hay una jurisprudencia, la 4/2018, donde habla de todo esto, pero eso los partidos ya le dieron la vuelta desde hace un año. Ya le dieron Y la la gente, ¿no? Bueno, mira, para vuelta. concretar y concluir Ok, este tema, ya. yo quiero Es un saber, tema muy, nos es un tema tardamos. muy complicado, pero a ver, en vista, lo que yo coincido totalmente con ustedes, en vista de que la ley electoral está siendo rebasada, ya ha sido rebasada por partidos políticos, aspirantes, por los ciudadanos incluso, y no está dando respuesta a las necesidades de regulación de algunos partidos políticos, de algunos, no de todos. Pues entonces vamos a tomar nosotros nuestra propia decisión, ya que los órganos electorales pues, no están a la altura de las circunstancias de estos procesos que se están llevando a cabo. ¿Cuál es tu posición, Víctor? ¿Estás a favor o en contra de que se realicen estos procesos internos de esta manera como se están realizando, aún
que sean de manera anticipada, fuera de la ley, fuera de tiempo. ¿Qué le pondrías, qué le quitarías? O piensas como Jorge que deben esperar los tiempos que marca la ley electoral para empezar sus actividades. Sin duda, hay que apegarse a lo que marca la ley, pero pues como hemos escuchado hoy a través de este diálogo con Jorge, todo se está haciendo en base a lo que no dice la ley o a la coyuntura. Así es. Si bien nos ayuda a visibilizar perfiles y entender más temas adelantándonos a los tiempos, yo creo que aquí más bien es el marco jurídico que se tiene que ir adecuando a la actualidad, a 2023 y a lo que venga, o 2024 más bien, que sería aunque el proceso ya electoral. Aunque ese marco jurídico pues ya esté desfasado y rebasado. Es totalmente, el marco jurídico es el que se tendría que adecuar a los tiempos. Sí, yo creo que ya es posterior a esta elección federal. Yo creo que sí debe de haber una discusión de todos estos temas, de las acciones afirmativas, del dinero bajo la mesa, de la compra y coacción del voto, los tiempos, claro. El rediseño de la FEPADE, los tiempos, liberalizar, o sea, que sea, para mí igual se tiene que liberalizar, debe predominar la libertad de expresión. Obviamente, siempre cuidando que no haya el uso de recursos públicos o la participación de servidores públicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿eh? Eso es lo que tenemos, es el hubiera, como hemos platicado, el hubiera eso no existe. Es lo que tenemos. ¿Estás a favor o en contra de cómo se están llevando a cabo estos procesos internos de los partidos? Yo creo que se está incumpliendo con toda la norma electoral. Yo creo que la norma electoral está completamente rebasada, se debe de readecuar urgentemente después de esta elección federal. Pero volvemos a lo mismo, lo que tenemos son unos lineamientos que se deben de ir puliendo con base en los casos concretos, que así es la determinación del tribunal. Con base en los casos concretos vamos a ir viendo una serie de impugnaciones, pero el fondo del asunto se mantiene. O sea, el fondo se mantiene y se mantiene porque tenemos una ley completamente anquilosada. Y se mantiene porque esto que yo escribí, que se llama el Frankenstein electoral, ¿quién en sus cabales entiende la normatividad electoral? La verdad. Sí, nadie. Es un masacote. ¿Quién entiende? O sea, yo le digo a mis mismos compañeros, pongo un asunto y pongo otro asunto, le digo, el otro hicimos un ejercicio, puse un asunto, le digo, ¿tú cómo lo dictaminarías? Pues de esta forma, le digo, pues no, yo lo dictaminaría de esta forma. Pues claro. No, era el caso de violencia. Pues yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Okay. Yo diciendo totalmente, no, sí, excelente. La verdad, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la ley electoral está muy rebasada, que la ley electoral es un verdadero masacote que no está sirviendo para regular absolutamente nada. Pero ahí sí estamos de acuerdo, ahí sí estamos de acuerdo, Diana. En esa parte, bueno, no sé, Hugo. En esa parte sí estoy de acuerdo. O sea, lo que diciendo es que yo sí estoy de acuerdo en que los procesos internos de los partidos políticos se estén realizando como se están llevando a cabo. Es decir, lo que antes se hacía privado, hoy se está haciendo de manera pública. Y esa apreciación tuya, Diana, es la que imperó, ¿eh? O sea, finalmente, esta sesión es la que imperó, o sea, sí forman parte de los procesos de autorregularización, sí los pueden llevar, es lo que tenemos. O sea, no debería, pero sí suma por lo menos a la revolución de conciencias. Yo creo que sí fomenta una mayor politización y participación de la gente, porque yo no entiendo la postura de los órganos electorales, cuando su primera obligación es fomentar la participación política, pero se la pasan dictando leyes y normas y criterios y lineamientos que la prohíben, que la inhiben, que dicen, no pueden hablar de este tema, se tienen que esperar. ¿Por qué vamos a tener que esperar hasta la tercera semana de noviembre? Claro. Si lo podemos hacer ahora. ¿Cuál es el problema? ¿No? Yo creo que sí debe haber una mayor participación de la gente, porque ahorita se trata del proceso electoral, pero más adelante, o sea, la gente se tiene que empezar a involucrar en otros temas, también muy importantes de los gobiernos, y tiene que aprender a hacerlo. Como participando, opinando, informándose, y que le llegue toda la información, que se bombardee de toda la información, porque no hay de otra, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo en esa parte que se liberalice,
Sí, La exacto. forma como se está dando, yo no estoy de acuerdo, o sea, finalmente sí hay una vulneración, hay un proselitismo totalmente abierto a favor de determinadas personas que todo el mundo las conoce. Lo único que no dicen es estas corcholatas o los del Frente Amplio ahorita es vota por mí o no votes por mí, etcétera, etcétera. No, pero O sí te dicen palabras en la equivalentes, encuesta, y es ya la por eso no. respuesta. Exacto. Es que Por eso eso no. eso es lo que yo digo exactamente. Les prohíben que hagan llamados al voto y que presenten propuestas. Y entonces nada más cambian la palabra y lo hacen. Entonces, estamos en una simulación. ¿Para qué le hacen al Es cuento que a las estamos en una autoridades? simulación. ¿Para qué le hacen? Y las autoridades electorales tratan de frenar. Y eso es lo que a mí yo no estoy de acuerdo. Como el caso del presidente Andrés Manuel López Pero fíjate Obrador. que yo creo, ahí, Diana, que tratan de frenar, pero no ha sido este freno, no ha sido un freno fuerte y ejemplar, una sanción ejemplar. Afortunadamente, No ha habido. afortunadamente. Si hubiera sido ejemplar, a lo mejor tendríamos otro contexto, pero estoy hablando de la máxima autoridad jurisdiccional, no de los órganos locales, evidentemente, Ajá, porque yo ajá. creo que ahí es donde se debió haber construido, como lo que ahorita se está haciendo, estos lineamientos se debieron de haber hecho con otro enfoque en un determinado momento. Pero bueno, no pasó. Estos mismos órganos electorales en diferentes precedentes han dicho que la participación de los entonces funcionarios, ahora corcholatas, en elecciones locales vulneró la equidad de la contienda, pero no establecieron ninguna sanción ejemplar contra ellos. Ahí creo que fue el error. O lo haces o no lo haces, o desde ese momento lo liberas, dices, ok, aquí están mis lineamientos y liberas y que sea abierto como, bueno, es el planteamiento tuyo, que también creo que así debería de construirse. Aquí lo que estamos viendo es cómo se hizo y cómo no se construyó algo donde hubiera un mediano, en esto no acaba de haber un consenso, Al un nivel de mediano acuerdo de todas justificaciones, las claro. cosas. Claro. Exacto. Pero bueno, es un gran tema sumamente complejo que estamos viendo nada más algunos pormenores. Yo sí reitero, si pueden ver esta sesión, la verdad es muy interesante. La vamos a ver, la voy a ver, porque sí me da curiosidad. Y bueno, 19 ya de julio, ¿verdad? Ahorita se las mando, sí, 19 de julio del Tribunal Electoral, está en YouTube, ya casi como un comercial. En YouTube, en el minuto 1:14 aproximadamente, empiezan ahí, y la verdad es muy aleccionador esta discusión entre los magistrados, porque otra cuestión que nos está sucediendo a los mexicanos, y digo en general, aunque está mal generalizar, es que nos vamos a discutir y no nos informamos. Ese es el punto. O estás con un bando o estás con otro bando, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que es necesario analizar esta sesión. Después de esta sesión, hay otra sesión donde se aprueban se aprueba esta convocatoria del Frente Amplio. De ahí hay una sesión del INE donde se aprueban los lineamientos que ya tratan de regular estos procesos internos que no existen en la normativa de los partidos políticos, no existen, son inexistentes, están fuera del tiempo, de la temporalidad. Pero bueno, eso es lo que hay, y yo creo que estos lineamientos en este contexto sí son adecuados, están tratando de darle cauce a estos procedimientos inéditos de los partidos políticos fuera de los procesos electorales, que esa es la cuestión. Yo espero que en los estados, y aquí en Quintana Roo sobre todo, se repliquen estos sistemas, estos métodos de selección de los abanderados, ¿no? Estaría muy interesante. Así como se está eligiendo al representante y futuro candidato a la presidencia, que en cada estado y en Quintana Roo se siga el mismo procedimiento para elegir a los candidatos a presidentes municipales, diputados locales, federales y senadores. Yo me imagino que en el YECRO y en el TECRO ahorita están analizando estos lineamientos así a conciencia, porque me imagino que de ahí se van a desprender ya una serie de cuestiones que habrán de analizar ya a nivel local. Estos lineamientos son fundamentales, igual te los paso, establecen
son muy puntuales en los temas del uso de recursos públicos, ahí sí ya hay sanciones ejemplares, son muy puntuales en cuanto a De si que deben quienes o no, tienen cargo, por ejemplo, ¿no? También. si deben o no deben participar los servidores públicos, ¿no? En horas Claro. hábiles, porque esa es otra cuestión. ¿Pueden participar en horas hábiles o no? O sí pueden, ¿no? Desde ahí empieza. Oye, pero también la Pero eso pregunta a ya veces está es cuáles legislado. son esas horas hábiles, ¿no? Porque de pronto los vemos a Desde todas ahí horas que ellos empieza. consideran Desde, inhábiles. desde ahí. Ahora, los Y servidores si piden públicos, permiso fíjate ya que no es está muy hábil. interesante ahí, porque los servidores públicos servidores públicos, no legisladores, los legisladores sí lo deja abierto. Los servidores públicos pueden participar en horas inhábiles, pero fíjate cómo dice, siempre y cuando su participación no sea activa ni preponderante. Entonces yo me pongo a pensar, ¿a qué van? Claro. Exactamente. Otra, ¿ya ves? Y ahí nos va a Siempre. meter Puedes en otra hacerlo, dinámica. pero no puedes hacerlo, ¿no? Exacto. Puedes hablar, pero no puedes hablar. O sea, Yo soy un no presidente municipal, voy a un asunto de estos y puedo ir en hora inhábil. Y lo que pero no dice puedes Hugo, hablar. desde ahí empieza el rollo. Y no puedes hacer nada. Okay. O sea, pero entonces, ¿a qué vas? No puede haber una participación activa y preponderante porque se presupone que su sola presencia, pues... Activa algo, claro. Activa, exactamente. Pero por favor, o sea, como si los ciudadanos fuéramos menores de edad, ¿no? Nos tratan como, ¿qué? Como si no pensáramos y fuéramos seguidores ciegos y sordos. Bueno, esto nada más tiene que ver con los servidores públicos, tratándose de legisladores, y aquí a nivel local se entendería que los regidores, por ejemplo, se entendería también, ellos sí pueden, siempre que no tengan, no impidan su labor dentro de la legislatura. Estos lineamientos son federales, lo aclaro, o sea, estos se tienen que bajar, pero evidentemente esto va a traer igualmente una serie de quejas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que hay, lo mínimo. Se va a poner interesante porque lo mínimo que tenemos. Quienes vayan por la reelección también van a tener que definir si van a tener que pedir licencia o no. Hay un tiempo, de hecho, donde tienen que estar fuera, claro. Sí, claro. Sí, son más que 3 meses, ¿no? Así es, son una serie de cuestiones que se tienen que aterrizar a nivel local y pues bueno, yo comento ahí la gente del instituto, la gente del tribunal, me imagino que pues están pues trabajando a marchas forzadas en el análisis de pues de esperemos ojalá que sí. Que así sea. Ojalá por mi parte sí. Yo hago el análisis y pues estoy a sus órdenes. Estos temas que no nada más va a ser azul, negro, blanco, negro. O sea, es un tema muy complejo. Así es. Bueno, pues ya nada más para concluir, cada quien de su postura. ¿A favor, sí o no? Yo sí, a favor de que se realicen estos procesos de manera pública, sí, a favor de que se libere pues no, la ley, ¿no? Que no sea tan restrictiva y que haya una mayor participación de todos. Jorge, tu conclusión. Pues yo creo que ya se están realizando. Realmente ya se está realizando. Qué bueno que hay estos lineamientos. Yo igual los comparto, si los pueden ustedes compartir, porque yo creo que también los partidos a nivel local deben de estar estudiando estos lineamientos que van a ser los cauces que se van a, que tienen que también ellos conducirse a nivel local, vienen siendo como cauces, aunque aluden a procesos completamente diferentes, pero sí dan esos cauces. Y pues es lo que tenemos, yo es lo único que pudiera decir. Esperemos que después de esta elección de 2024 se avance en otros grandes temas, que ya los puse sobre la mesa del fondeo. Sobre la mesa y que los vamos a seguir platicando. Víctor, es un totalmente a favor de la evolución de la ley. Decíamos que los tiempos actuales están rebasados de información, de infodemia, de una falta de revolución de conciencias, porque como bien compartes, Diana, muchas veces nos dejamos ir por las impresiones, por las pasiones o por las filias, y eso tampoco abona a una vida democrática, porque a veces no estamos bien informados sobre los temas como tal, y sí ayuda a que investiguemos y que precisemos también antes de ejercer un derecho natural como lo es el de votar. Pues sí. Así es. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Muchas gracias por gracias, haber participado con nosotros, Jorge Manrique Centeno, Víctor Hugo Acevedo.
Te saludo con mucho gusto y estamos pendientes para la próxima semana, ¿no? Vamos a seguir platicando. Tenemos muchos temas, así es. Tenemos Gracias, Diana. muchos temas. Ahí propongo algo, que analicen los lineamientos. Ahorita se los mando con los lineamientos. Compañero. Ahorita se los mando, Tarea. WhatsApp. Órale, Víctor, un saludote. Hasta luego. Saludos, amiga. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan un buen día. Gracias a todos. Hasta luego, chao.